Muy buenos días, estimados estudiantes. Me llamo licenciado Gregorio Aguirre Telles. Yo les voy a impartir el curso de Cálculo 1. Este curso, aquí lo que se necesita es tener la base de matemática básica, matemática general, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender lo referente al cálculo 1, que tiene que ver con el estudio de los límites de una función y la derivada de una función, que son conceptos fundamentales para poder entender el cálculo superior que van a ver más adelante, referente al cálculo 2 para los que llevan la carrera de Ciencias Económicas y Química y Farmacia, y para los que estudian Ingeniería pues necesitan conocer estos conceptos, estos temas, para poder entender lo referente a cálculo 3, cálculo 4 y ecuaciones diferenciales. Aquí lo que se recomienda es practicar y practicar para poder dominar este curso. La matemática no es algo fuera de órbita como muchos lo manejan. Solo lo que se necesita es hacer práctica. No necesitas ser la persona muy inteligente para poder entender la matemática. Aquí lo que necesitamos es disciplina, dedicación para poder vencer los temas que aquí se van a explicar. Entonces nosotros vamos a comenzar explicando primeramente el concepto del límite. Entonces, como pueden ver ustedes, la primera unidad se llama límites y continuidad de funciones. Y lo primero que vamos a explicar es el concepto del límite. Pero aquí vamos a referirnos al límite de funciones, cualquier tipo de función. Puede ser una función polinómica, una función racional, una función raíz cuadrada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a poner como tema límite de una función. Vamos a darle idea de qué cosa es el límite de una función. Entonces, el límite de una función, aquí nosotros vamos a describir qué le sucede a una función cualquiera f de x, qué le sucede a esa función f de x cuando una variable x al cual tiende esa función se acerca cada vez más a una constante. Entonces, en verdad, comenzaremos observando lo siguiente. Observemos cuál es el comportamiento de esta función cuando se acerca a un valor de 1. Por ejemplo, ¿qué le pasa o qué observamos, verdad, a la función f de x igual a x cuadrado más x menos 2 entre x menos 1, con la condición de que x no es igual a 1? O sea que ahí no podemos darle a x el valor de 1 porque se hace una indeterminada. ¿Ya? Entonces, yo quiero observar, vamos a observar qué le pasa a esta función cuando nos vamos a acercar a este valor 1. La función puede tomar el valor 1, lógicamente, pero haciendo una transformación en el numerador para que se pueda simplificar, pero eso se hace ya más adelante. Ahorita solamente queremos ver cuál es el comportamiento de esta función a medida que nos acerquemos a 1. A medida que nos acerquemos a 1,
tanto por valores a la derecha de 1 como a la izquierda de 1. Entonces fíjense que para darnos cuenta de eso, fíjense en la tabla siguiente. Yo aquí tengo mi función y en esta tabla le voy a dar valores a x, pero cuando me acerco a 1. ¿Ya? El objetivo es que ustedes se vayan fijando qué es lo que le pasa, qué es lo que observan en esta función cuando yo me voy acercando a 1, tanto a la derecha de 1 como a la izquierda del 1. Y miren el comportamiento de la función. Entonces fíjense bien, cuando yo le doy a x acá, que es esta misma que está acá, 0.8, y hacemos el cálculo, lo evaluamos acá, yo obtengo que f de x me da 2.8. Eso ustedes lo pueden verificar después con calma. Cuando da 0.9, cuando le doy el valor de 0.9 a x acá, obtengo que f de x me da 2.9. Cuando a x le doy, evalúo 0.95, pues f de x me da 2.95. Entonces fíjense bien, cuando le doy 0.99 me da 2.99 f de x. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me voy acercando a 1, pero no le estoy dando el valor de 1 igualmente, que sea 1, solo me estoy acercando a 1. ¿Qué observo entonces? Observo que f de x se acerca a este número. ¿Ya? Ahora acerquémonos a 1, pero por valores a la derecha de 1. Aquí me acerqué por valores a la izquierda, ahora por valores a la derecha. Cuando hoy le doy a x el valor de 1.1 aquí en la función, me da 3.10 f de x. ¿Ya? Cuando le doy 1.05 a x, obtengo 3.05 en f de x. Cuando le doy 1.01 a x, f de x obtengo 3.01. Cuando le doy 1.01, obtengo 3.01 para f de x. Y observamos entonces que a medida que yo me voy acercando a 1, a este valor de 1, por valores a la derecha de 1 y por valor a la izquierda de 1, pues la función se acerca a este número y a este número, que aproximadamente eso es 3. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué observan ustedes? Eso se llama ya el límite. Observamos entonces de que el límite, cuando x, esto significa tiende o se acerca a 1, de f de x, entonces el f de x es el x cuadrado menos x menos 2 entre x menos 1. Ese límite va a ser igual a 3. ¿Ya? Eso es lo que queríamos explicar, que ustedes manejen, que la idea del límite es el comportamiento que se observa en una función cuando nos vamos acercando a una determinada constante. Entonces con esto ya prácticamente dejamos claro el concepto, la idea intuitiva de lo que es un límite. Vamos ahora a proponer un ejemplo para que lo miremos un poco más detallado. Bien, el ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Sea la función f definida por la ecuación f de x igual a 2x cuadrado menos 3x menos 2 entre x menos 2 para toda x que pertenece a los números reales con x distinta de 2. Entonces fíjense que vamos a desarrollar este ejemplo, pero ¿cuál es el valor prohibido que no puede tomar aquí x? Es 2. Entonces vamos a observar cuál es el comportamiento de esta función cuando nos vamos acercando a la constante 2 por valores a la derecha de 2 y por valores a la izquierda de 2. Entonces vamos a ver qué observamos. Ahí vamos a encontrar el límite, ¿verdad?, de esa función. Pero para comenzar a trabajarlo, vamos a tratar de hacer el gráfico. Pero para hacer el gráfico necesitamos hacer una transformación algebraica en esa ecuación para tratar de simplificarla y poder hacer el gráfico. Entonces vamos a transformar la ecuación de esta forma. F de x va a ser igual, vamos a factorizar el numerador multiplicando
todos los términos por 2, entonces tendríamos 4x cuadrado menos 3 por 2x menos, en este caso, 4, y lo dividimos por el número el cual multiplicamos, que es 2 dividido x menos 2. ¿Vamos claro? Entonces todo tiene que ser igual. Decomponemos el numerador en dos binomios. Acá tenemos 2x, acá tenemos 2x, que es la raíz cuadrada del primer término. Este signo menos viene para acá, y menos por menos me da más. Voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados me den menos 3. En este caso sería 4 y 1. Menos 4 por 1 me da menos 4 y menos 4 más 1 me da menos 3. Y esto va a estar dividido por 2. Y luego acá por x menos 2. Bien. Luego entonces podemos factorizar este binomio. Nos queda siempre que f de x va a ser igual. Acá sacamos factor común 2 de x menos 2. Este queda igual. 2x más 1. Dividido 2. Acá tendremos que poner, esta es la raya de fracción grande y esta sería la pequeña. Acá escribimos 2 y acá escribimos x menos 2. Luego entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Este 2 se me va con este. Solo me queda el numerador x menos 2 por 2x más 1 dividido x menos 2. Hasta ahí vamos bien. Podemos entonces cancelar este con este. Y acuérdense que aquí tenemos que escribir que x es distinto de 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función? F de x igual a 2x más 1 con x diferente de 2. Entonces, esta es la expresión que vamos a graficar para calcular el límite. Hasta aquí esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido esta parte. Vamos ahora a realizar el gráfico, pero para hacer el gráfico vamos a tener que borrar todo y dejar solamente esta parte. Bien, continuando, tendríamos entonces que dibujar una línea recta. O sea, vamos a hacer el plano cartesiano. Bien, entonces cuando x vale 0, f de x vale 1. Démosle 1. Cuando vale 1, tenemos 2 por 2, 4 más 1, 5. 2 por 1, 2 más 1, 3. Y me queda 3. Y cuando x vale 2, pero 2 es el valor prohibido. Entonces lo vamos a encerrar de esta manera, porque ese es el valor que nos puede tomar la función. Solo nos podemos acercar a 2 por la derecha y a 2 por la izquierda, por valores a la derecha del 2 y por valores a la izquierda del 2. Entonces, si por ejemplo le damos un valor de 3, ¿qué obtenemos? 2 por 3, 6 más 1, 7. Que es un valor que está un poquito más arriba. Estaría por acá. Estaría por acá, 7. Entonces, fíjense entonces que el gráfico queda de la siguiente manera. 0, 1. Estamos acá. Un punto por ahí. 1, 3. Estaríamos acá. 2, 5. Estamos acá. Pero queda ahí un punto abierto porque no lo contiene. Quiere decir entonces de que el gráfico que se nos presenta es esta. Una línea que pasa de esa forma y continúa para acá. Entonces fíjense ahora lo que ocurre. Si yo me acerco a 2 por valores mayores que 2, ¿cuál es el comportamiento de la función? Cuando yo me acerco a 2 por valores acá, miren, me acerco por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, pero sin llegar a 2, ¿qué observan? La función tiende a 5.
Ahora me voy a acercar por la izquierda. Cuando le doy el valor de 1, obtengo 3. Si me acerco un poco más a 2, voy a llegar también a este valor de 5. ¿Qué quiere decir entonces? De que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, esta función que está acá, que es 2x más 1, ese va a ser igual a 5. Su límite es 5. Eso es lo que queríamos explicarles a ustedes de la manera, ¿verdad? Cómo a través del gráfico podemos encontrar el límite de una función. Más adelante vamos a aprender por medio de teoremas, una serie de teoremas sobre el límite, para poder calcular los límites de una manera analítica. Aquí lo hemos encontrado de una manera gráfica. Entonces, fíjense bien que aquí, si yo me acerco cada vez más a 2, por valores a la derecha de 2, sin llegar a dar el valor de 2, obtengo que la función que está acá en el eje Y me da 5. Y si me acerco a 2 por valores a la izquierda, de esta forma, pues también la función toma el valor 5. Entonces el límite es 5. Esperando que hayan comprendido este ejercicio, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.